Evangelio de Marcos, capítulo 10, es la historia del joven rico. Y yo no sé si a ustedes les causa el mismo malestar que a mí ver a este joven rico tan, no sé, como tal vez tan arrogante, cómo se acerca a nuestro Señor Jesucristo diciéndole, ya he cumplido todos los mandamientos. Creo que todos nosotros estamos conscientes de que somos pecadores, ¿verdad? Somos conscientes que, por ejemplo, pasajes como 1 de Timoteo 1:15, que dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Creo que todos podemos decir lo mismo con Pablo. Vamos al cielo y no vamos a decir, ahí está Pablo, el primer pecador, y después estamos todos los demás, ¿no? Sino todos estamos formados en el mismo lugar. O la historia de Lucas 18, del fariseo y el publicano orando. ¿Se recuerdan? El fariseo se daba golpes diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como este. Y el publicano decía, ten misericordia de mí, que soy pecador. O el pasaje de 1 Corintios capítulo 1 versículo 25, donde Pablo también nos dice, por si creían que solo Pablo se consideraba así, también se lo dice a la iglesia de los Corintios, les dice, lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Pongámoslo así, cuando Dios decidió elegir a quienes iba a salvar, escogió a los menospreciados, a los débiles, a los viles, dice acá, y a los necios. En otras palabras, cuando decidió escoger, ahí estábamos nosotros. Creo que todos estarían de acuerdo conmigo cuando decimos que estos pasajes podemos aplicarlos a nuestra propia vida. Son pasajes de los cuales estamos conscientes y creemos que en alguna medida son correctos en nosotros. Además, en la práctica creemos que tenemos emociones y deseos sinceros y dispuestos. Es decir, que aunque somos pecadores, creo que cuando se trata de obedecer los mandamientos de Dios, todos somos sinceros y decimos, Dios, yo quiero hacer esto para tu gloria. Tal vez no me va a salir perfecto, pero créeme que es sincero. Solo es hasta que profundizamos en la Escritura que tenemos mejores percepciones acerca de nuestro obrar en el mundo. Jesús es lo que quería hacerle ver al muchacho. De hecho, la interacción que tiene Jesús con el muchacho es interesante, ¿verdad? Si los griegos lo vieran, creo que estarían muy admirados, ¿verdad? Pareciera ver un nuevo Sócrates con la filosofía que utiliza, la forma de enseñar. Acompáñenme al versículo 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hasta el momento parece que el muchacho viene con buenas intenciones. El texto no sugiere nada acerca de la pregunta, como explícitamente otras porciones dicen, ¿verdad? Los fariseos le hacen la pregunta para tentarlo, ¿verdad? De Judas se nos dice que habla con Jesús porque él era un avaro, porque él tenía ambición del dinero. Pero parece aquí que el texto es bastante claro en cuanto a la sinceridad del muchacho para preguntarle sobre la vida eterna. Dice que se pone de rodillas. De acuerdo a los evangelios de Mateo y de Lucas, no solamente se nos menciona que es un joven rico, sino que también es alguien importante en la sociedad. Es alguien que tiene un puesto y por lo cual acercarse a Jesús era algo que quería bastante valor, alguna admiración tenía por Jesús. El hecho de decirle bueno también está reconociendo algún tipo de dignidad, ya que en ese momento solo los fariseos tenían esa dignidad. Y por último se pone con su rodilla en el suelo, ¿verdad? Ellos tenían, obviamente la reverencia para ellos es muy importante. Entonces creemos que sinceramente se acerca el muchacho a hacerle una pregunta sincera. La vida eterna en este punto de la historia de Israel no está tan clara como lo está para nosotros el día de hoy, gracias a las cartas de Pablo, pero puede ser que este muchacho tuviera algún concepto de la vida eterna, es decir, el futuro, debido al profeta Daniel, porque Daniel es el que menciona acerca de la vida eterna.
Antes solamente había una concepción del cielo y de estar con Dios, pero eso hasta Daniel que dice vida eterna. Entonces puede ser que este muchacho tenga esa noción, pero Jesús muestra y ha demostrado en los otros evangelios que Él es un mal evangelista, al menos con los estándares que tenemos el día de hoy. ¿Qué le hubieran dicho los predicadores de hoy? Hermano, haz una oración conmigo, pasemos al frente del templo y ahí recibe a Jesús en tu corazón. Y la frase de recibe a Jesús en tu corazón me causa un poco de conflicto, no digo que esté equivocada, pero me parece que es un poco ambigua. O tal vez le hubieran dicho, pasa al frente, hermano, aquí delante de la multitud y ora conmigo, vamos a prometerle a Dios. ¿O qué le hubieran dicho ustedes? Bueno, en la esencia misma del Evangelio probablemente le hubiéramos dicho arrepiéntete de tus pecados. Y ahí está Cristo, ¿no? Confía en Él para tu salvación. Él es el Cordero de Dios, Él es la salvación del mundo. Él es el que tomará los pecados. Y hay muchas formas de decirlo, porque al final de cuentas el Evangelio, aunque es simple, no es simplista. Hay muchas formas de presentarlo, ¿verdad? Por eso tenemos una Biblia tan grande. Entonces, Jesús, de acuerdo a los estándares de los predicadores del día de hoy, sería un mal evangelista. Porque Él no le dice nada de eso. Él lo que le dice es, versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Como quien dice, tienes que arrepentirte, pero debes reconocer que solo Dios es bueno. Eso le está diciendo. Damos una pausa acá. Primero reconoce que solo Dios es bueno. Jesús no le está diciendo que Él no es bueno, ni tampoco le está diciendo que Él no es Dios. Él está diciendo que si le vas a poner a alguien el calificativo de bueno, reconoce que ese único bueno es Dios. Versículo 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, que para ganar la vida eterna, Jesús le dice que tiene que cumplir los mandamientos que él ya sabe, que este muchacho ya sabe, era un joven judío, seguramente conocía al menos lo más importante de la ley. Jesús le presenta solo cinco mandamientos. En resumen, ¿verdad? Son seis declaraciones, pero básicamente es el octavo mandamiento. El noveno mandamiento: no defraudes y no digas falso testimonio. El quinto: honra a tu padre y a tu madre. Esos serían los mandamientos que le presenta. En aspectos generales, creo que todos lo hemos cumplido, ¿verdad? Yo creo que nosotros aquí no nos consideramos asesinos. Yo creo que nadie ha matado aquí a nadie. También entre muchos de nosotros seguramente nadie ha engañado a su cónyuge. Tampoco somos estafadores, espero yo. Y respecto a nuestros padres, creemos que aunque alguna vez hemos sido rebeldes, en la medida justa hemos guardado el respeto que merecen. Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vean la contradicción. El joven le acaba de decir a Jesús que es bueno. A continuación Jesús le dijo que el único bueno es Dios. Y ahora el joven le está diciendo implícitamente que él también es bueno, porque él también ha guardado los mandamientos, y los ha guardado, dice él, desde su juventud. Él no se dio cuenta, pero el joven tenía un pensamiento teórico y un pensamiento práctico. Y esos pensamientos son contradictorios. Él sabe que Dios es el único bueno, pero al mismo tiempo él está diciendo: yo también cumplí los mandamientos. O sea, Dios no está tan lejos de mí. Y el grado de su ignorancia es el que le causa a Jesús ternura. Dice que le amó. Les doy un ejemplo práctico.
nosotros podemos tomar lecciones de él. Esta parte del Evangelio solo está en Marcos, en la parte donde dice que Jesús le amó. Pedro en su narrativa le dice a Marcos, imaginen a Pedro, recuérdense que al principio del Evangelio de Marcos dijimos que es Pedro que está narrando, como Pedro le dice a Marcos, está presenciando lo que está sucediendo y vio a nuestro Señor Jesucristo y le dijo a Marcos, y Jesús lo amó. No sé qué cara le mostró, no sé qué reacción tuvo, pero fue evidente para Pedro que Jesús le había amado. Como cuando uno dice, cuando uno se enternece por la inocencia de alguien, aunque realmente no era inocencia, era ignorancia. No se dio cuenta, pero el joven tenía un pensamiento ignorante, ¿verdad? A veces uno habla por ignorancia y ni siquiera se da cuenta que no sabe. Su inteligencia no le alcanzaba para ver el estado de su alma. Y su pecado no le permite ver el grado de la degradación que él tiene. Jesús lo ve con misericordia, no con lástima, sino con amor. Tal vez dijo, pobre, ni siquiera se ha dado cuenta dónde está. Todos podemos tomar lecciones de este joven. Un ejemplo práctico, cada vez que miramos a una persona y digamos, yo nunca sería así, demostramos el grado de bajeza, la profundidad de nuestra miseria y la gravedad de nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Él está diciendo, yo he cumplido los mandamientos de este mundo. Y cada vez que digamos, no entiendo por qué peca así, yo jamás haría eso. Cada vez que pensemos así, demostramos cuán ignorantes somos del pecado. Él no se había dado cuenta, el joven no se había dado cuenta que lo que él había dicho acerca de los 10 mandamientos, él estaba lejos de cumplir, muy lejos estaba de cumplir. De hecho, estaba más del lado contrario que del lado de él. Y cuando él dice, yo he cumplido los 10 mandamientos, creo que demostró que estaba mucho más lejos todavía. Es el mismo ejemplo del fariseo y del publicano. ¿Quién sale justificado de la oración? El publicano. El fariseo se creía más cerca y el publicano más lejos. Pero realmente al demostrar su humildad, el publicano sale justificado y el fariseo solo muestra que está muy lejos de Dios. Este joven estaba igual de lejos. Y cada vez que nosotros pensamos que no podemos cometer los mismos pecados que otras personas, solo estamos diciendo, yo cumplo mejor los mandamientos que esta persona, yo estoy más cerca. Demostramos cuán ignorantes somos de la Escritura, porque la Escritura dice que el que crea que está firme, mire que no cae. Nunca somos tan vulnerables ante el pecado, sino cuando creemos que no somos vulnerables. Irónico, ¿verdad? Nosotros somos más vulnerables al pecado cuando creemos que no podemos caer ahí. En otras palabras, mostramos que somos muy pecadores cuando creemos que otros son más pecadores que nosotros en ciertos sentidos. Si se ponen a pensar bien, es que si nosotros no somos de otra manera, es decir, que no somos como esta otra persona, no es porque seamos más inteligentes o más templados, es porque Dios nos ha sostenido y ha puesto su espíritu en los cristianos. Es la única razón. De modo que si yo tuviera las mismas circunstancias que otra persona, probablemente habría sucedido lo mismo. Simplemente la gracia de Dios nos sostuvo para no pecar igual que otros. De modo que no es nuestra gloria, es la gloria de Dios. Nunca somos tan vulnerables ante el pecado, sino cuando creemos que no somos vulnerables. Jesús lo vio y lo amó, y no dejó que siguiera en su ignorancia. Jesús le pasó una prueba para que él viera su estado. Es decir, lo que le va a decir a continuación Jesús es para que vea realmente hacia adentro. Como dice Santiago, para que use la ley y se vea como un espejo. Jesús le dice, una cosa te falta. Una.
no más. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Que los tesoros del cielo sean tu tesoro en lugar de los tesoros de la tierra. Ven conmigo al camino de la cruz. Jesús lo probó con el primer mandamiento. En otras palabras, lo que le está diciendo Jesús es: quita a tu Dios. Vamos a ver si tienes un Dios en lugar del Dios verdadero. Era un Dios llamado dinero, un Dios por el cual estaría dispuesto a dar la vida. El Dios llamado ambición, un Dios llamado orgullo. Jesús le estaba diciendo: ponme a mí en lugar de este Dios tuyo. Porque nosotros nos damos cuenta que tenemos ídolos hasta el momento en que tenemos que decidir. Como dice también la Biblia, nadie puede servir a dos señores. ¿Y cómo sabemos cuándo tenemos que servir a los señores? Cuando nos ordenan algo. ¿Qué le ordenó nuestro Señor Jesucristo? Deja tus bienes y sigue. Puede ser que no todos tengamos el mismo llamado, pero tenemos llamados similares. Jesús le estaba diciendo que mi vida sea más valiosa que tu vida, al punto de abandonarla y venir conmigo. Eso es lo que le estaba diciendo. Da tu vida por mí, da tus riquezas por mí. Morir por Jesús, esto lo que les voy a decir es profundo. Morir por Jesús es más fácil que vivir por Él. Morir por Jesús es más fácil que vivir por Él. Si nos pusieran contra las cuerdas, imaginemos que estamos con los cristianos de los primeros 2 siglos, nos llevan a todos al Coliseo romano, sueltan a los leones y dicen: el único que se va a salvar es el que niegue a Jesús. Yo creería que todos aquí diríamos: si nos tienen que matar, que nos maten. Creo que es más fácil decir: mátenme. Pero Jesús a veces no dice que se muera. A veces Jesús dice: pon tu vida a mi servicio. Y eso es más difícil, porque significa que todo el tiempo que estemos en esta tierra, cada segundo, cada minuto, debe estar a su servicio. La muerte se da en un segundo, pero la vida entera, vivirla para Él es más difícil. Pon tu vida a mi servicio, no solo tu vida misma, sino todos tus bienes, porque nuestro Señor Jesucristo no solo nos pide nuestra vida, esto implica nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros hijos, nuestra salud, cada cosa que nosotros tenemos, ponerla al servicio de Dios. Esto es difícil. Es más fácil morir por Jesús que vivir por Jesús. Morir por Jesús se da en una sola decisión y al cielo, ¿no? Pero vivir por Jesús requiere esfuerzo y disciplina, requiere amor y pasión, poco de lo que estamos dispuestos a sacrificar por Él. Hagamos el ejercicio: ver televisión o leer la Biblia. Perder el tiempo en el teléfono u orar. Recreaciones o evangelizar. No es tan fácil, ¿verdad? El primer mandamiento es difícil. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y a nosotros nos dice: vende todo lo que valoras y sígueme. ¿Ven cómo es difícil? El joven se fue triste. Y nosotros también decimos lo mismo. En este momento tal vez me siento triste porque ya me di cuenta que no leo la Biblia lo suficiente. No leo la Biblia como quisiera. No oro como debería. Ni mucho menos evangelizo. O tantas otras cosas que me manda Dios en su palabra y realmente ignoro. Hay algunas que sé y no las hago, y otras que ni las sé. Así al punto, ¿no? Perdí mi pasión por Dios, aquel celo de buscarlo, aquella necesidad de amarlo. Me siento muy triste, pero bueno, como diría por ahí, ¿quién tiene hambre? Nos vamos. Se acabó el lamento. El lunes exactamente igual como vivíamos antes de venir a Cristo. Versículo 23.
Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lo que estamos viendo aquí es que nuestra actividad aquí en la tierra, nuestras actividades aquí en la tierra, son inversamente proporcionales a nuestra vida en el reino de Dios. Todos tenemos un tiempo limitado aquí. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. Si nosotros usamos el tiempo para algo, significa que no lo usamos para otra cosa. Es decir, que si lo utilizamos para las cosas que son superficiales, significa que no estamos utilizando para las que son las celestiales. Podemos honrar a Dios con nuestro trabajo, pero no nos engañemos, nuestro trabajo no es el reino de Dios. Nuestro trabajo puede ser un lugar para trabajar en el reino de Dios, que es diferente. Nuestras recreaciones pueden ser para honrar a Dios, pero nuestras recreaciones no son el reino de Dios. No nos mintamos. Trabajar para el reino de Dios es vivir para su obra y morir en su cruz. Es decir, matar los deseos de la carne, abandonar aquellas actividades a las cuales Dios no nos ha llamado y empezar a cumplir aquellas a las cuales sí nos ha llamado. Evangelizar al mundo, pastorear a nuestros hijos, orar constantemente, cuidar a los ancianos, a las viudas y a los huérfanos, acoger a los extranjeros, visitar a los enfermos, escudriñar las escrituras y un largo etcétera. Eso es vivir para el reino de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo de más en nuestra vida que nos quita la vida para el reino de Dios? ¿Qué tenemos nosotros por ídolos? ¿Qué tenemos en el trono de nuestro corazón? Todos sabemos que nos estorba en nuestra vida. Todos sabemos cómo estamos violando el primer mandamiento. Deberíamos clamar más a Dios para que nos muestre su voluntad y nuestro lugar en el reino de Dios. Porque hasta ahora nuestra vida nos ha demostrado que es imposible para Dios abandonar a sus hijos. Es imposible para los hombres abandonar a sus hijos y vivir para el reino de Dios. Dice acá, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Eso es más fácil. Se ha mencionado que un camello podría significar, dentro de los análisis que han hecho los teólogos, algunos dicen que el camello podría significar una soga gruesa que era para amarrar barcos. Entonces la comparación es pasar una soga por el ojo de una aguja. Y otros mencionan que el camello es camello, pero la aguja era una cerradura, una cerradura de las puertas de Jerusalén. Igual no va la comparación, pero realmente la mayoría de exégetas se va por lo fácil, ¿no? Aquí camello es camello y ojo de aguja es ojo de aguja. Es para que lo tenga ahí presente. Yo sé que nosotros no tenemos camellos, pero creo que hemos ido al zoológico y hemos visto algunos, o por lo menos por la televisión. Lo que sí tenemos todos es por lo menos agujas, creo yo. Tal vez no hemos hecho el intento, pero creo que por intuición sabemos que un camello no cabe por el ojo de una aguja. Esa es la imposibilidad que presenta Jesús. Parece que Jesús está jugando con nuestra inteligencia. Versículo 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, que tan imposible es para nosotros tomar un camello y pasarlo a través de una aguja como quitar los ídolos del corazón.
Yo no sé si ustedes han intentado razonar con alguien que está en cierta idea y uno dice, la verdad no puedo cambiar como piensa. No podemos cambiar como piensa. ¿Y saben qué dicen ellos de nosotros? No puedo cambiar como piensa. Esto es imposible para los hombres. Quitar nuestros dioses, quitar nuestros ídolos, cumplir el primer mandamiento a cabalidad. Si para nosotros es obvio que no, que es difícil cambiar el pensamiento de otros, verdaderamente. Entonces ya nos dimos cuenta que esto es imposible para los hombres. Nuestros dioses están arraigados en lo profundo de nuestra alma y de nuestros deseos. Es que no es tanto que no podamos dejarlos, como aquella persona que se encuentra en silla de ruedas y no se puede levantar, sino que no queremos dejarlos, porque están arraigados así. Si ustedes ponen a un buitre en una grama, pasto, se van a dar cuenta que el buitre no va a comer pasto, no lo va a comer. Un buitre es carroñero, come cosas en pudrición. Y si lo obligáramos a comer la grama, cerraría el pico. Seguramente nos mordería. Y si le abriéramos el pico y le metiéramos el pasto, lo vomitaría. Es que no es su naturaleza. No quiere. Así somos nosotros. No es tanto que no podamos, es que no queremos. Es difícil quitar lo que nosotros valoramos, ponerlo aparte y poner a Jesús en nuestra vida. Porque eso implica que nosotros dejamos vivir para nosotros y empezamos a vivir por alguien más. Creo que hablaría de más si les digo que no nos aferremos a nuestro viejo yo. Aquel viejo yo que ama las posesiones, aquel viejo yo que es incapaz de buscar a Dios, aquel viejo yo que se ama más a sí mismo de lo que ama al prójimo, que busca más sus propias satisfacciones que satisfacer las obras de Dios, que ama más vivir en el reino del mundo que vivir en el reino de Dios. Para Dios es posible cambiar los corazones. Por eso deberíamos dejar de pensar que algún día, de repente, me voy a levantar y mi pasión por Dios nacerá nuevamente. Deberíamos dejar de pensar así, porque eso es imposible para los hombres. Y deberíamos empezar a rogarle a Dios porque nuestra insatisfacción por Él empiece a cambiar. Deberíamos rogar a Dios para que ese nuevo nacimiento tuviera significado, que nuestro amor hacia el prójimo floreciera. Deberíamos clamar a Dios para que siga transformando nuestras vidas. Porque para el hombre eso es imposible, pero para Dios es posible. Mover nuestra voluntad que ni nosotros mismos podemos hacer. ¿O no les cuesta cargar con ustedes mismos a veces? Alejandra tiene una frase que es: ni ustedes se soportan. Hay veces donde uno mismo no se soporta. Ya no puede cargar con uno mismo. Yo sé que aquí muchos han madurado en la fe. No es mi propósito hacernos sentir mal, sino como el joven rico, que se sienta mal, pero después de sentirse mal lo que tenía que hacer es seguir a Jesús. Eso es lo que debemos hacer nosotros aquí. Yo sé que muchos acá hemos madurado en la fe, han corrido en el conocimiento de Dios y las batallas las ganan mejor que antes. Han crucificado de mejor forma sus pasiones pecaminosas. Porque la salvación en un sentido, escúcheme bien, porque la salvación en un sentido sí es por obras, como Jesús se lo hace ver al rico. Le está diciendo, ¿cuál es la vida eterna? Cumple los mandamientos. Salvación por obras. En un sentido la salvación sí es por obras, porque nosotros no podemos cumplir. La salvación es por obras, pero no por las nuestras, por las obras de Cristo. Jesús le dijo al joven rico, los mandamientos los sabes y son necesarios cumplirlos para heredar la vida eterna.
Pero al mismo tiempo le dijo, en otras palabras, tú no puedes cumplirlos. Solo Dios es bueno. No puedes ni siquiera cumplir el primer mandamiento. No eres capaz ni siquiera de quitar el ídolo de las riquezas. Es que solo Dios es bueno. Solo Dios es poderoso. Solo Dios guarda su propia ley perfectamente. Porque Él es la perfección. Cristo es Dios y es hombre. El único capaz de cumplir toda la ley y cargar todo el peso de la ira de Dios por aquellos que lo merecíamos. La paga del pecado es muerte. Y nosotros ni siquiera somos capaces de quitar nuestros ídolos. Pero Cristo ha vivido perfectamente para darnos vida eterna. A veces nosotros hacemos mucho énfasis en la muerte de Cristo, pero si tenemos vida eterna es por la vida de Cristo, que Él ha cumplido la ley cabalmente. Y ahora nos la da a nosotros, nos da su vida, la vida que Él ha ganado delante de Dios, para que nosotros podamos tenerla. Y nuestra muerte, la muerte que nosotros merecíamos, Él la carga. Es un cambio de expediente. El paso para recibir la vida eterna es darnos cuenta y reconocer dónde hemos pecado y quién es nuestro Dios. Quitarlo de la vida, de nuestra vida, arrepentirnos delante del Dios verdadero y aceptar su justicia en nuestra vida. Aceptar que su justicia es la única que puede salvarnos y que Cristo gobierne en nuestro corazón. Esa es la vida eterna. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Sé que muchos aquí han madurado en su fe. Mucho o poco. Quienes han abandonado sus dioses, sus posesiones, todo aquello que les impedía vivir para Dios y para su reino, dice acá Jesús que no quedará sin su recompensa. La salvación es por el arrepentimiento y la fe en Cristo, por su obra en nosotros, pero eso no significa que Dios no recompense a sus hijos más diligentes, a sus hijos que han entendido y obedecido sus mandamientos. Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Y en el contexto de Mateo 6:33 está hablando de las cuestiones de la vida, las posesiones, las necesidades básicas. Jesús le dijo a los discípulos: busca primero el reino de Dios y aquellas cosas por las cuales los gentiles, dice literalmente, los gentiles se preocupan, yo te las voy a dar. Jesús nos invita a quitar nuestra necesidad de otras cosas y a poner nuestra necesidad de Él primeramente, porque Él suplirá nuestras necesidades. Muchos lo hacen al revés. Dicen: aquí está mi ofrenda, Señor, ya leí mi Biblia, y hoy ojalá Dios me dé lo que prometió, porque esto es lo que me hace falta. A veces nosotros no lo decimos con nuestras palabras, pero eso es lo que esperamos de Dios. Digamos que las acciones están en regla, primero busca el reino de Dios y después todas las demás cosas, pero su corazón está al revés, porque está haciendo las cosas para buscar aquellas que son secundarias. Cuando Dios le dijo a Salomón que le daría todo lo que quisiera, poder, riqueza o placeres, Salomón le dijo: dame sabiduría. Dios le dijo: por cuanto pediste sabiduría, igualmente te voy a dar todas las demás cosas que no pedí. Pero Salomón no dijo: voy a pedir sabiduría para que Dios me dé todo lo demás. Salomón no dijo así. Va a ser un buen negocio porque yo voy a pedir sabiduría y sé que Dios me va a dar todo lo demás, entonces todo el paquete, ¿no? Si hubiera pedido riquezas, solo riquezas, pero como pedí sabiduría, me va a dar todo. Él no dijo así. Salomón realmente quería sabiduría sin importar todo lo demás. Y Dios le dio mucho más de lo que esperaba.
Es decir, que quienes han sacrificado a sus ídolos, aquellas cosas que los ataban a este mundo y las cuales Dios nunca los llamó a hacer, ellos tendrán su recompensa. Tal vez nosotros estamos atados a ciertas cosas que creemos necesitar, como el rico, ¿no? Y sabemos que no es cierto, pero nos gusta pensar que es así. A quienes hayan dejado familia, posesiones o deseos por Él, Dios tiene una familia más grande, posesiones más valiosas y deseos más puros para ellos. Los que buscan más de este mundo serán los que recibirán menos, pero los que busquen menos de este mundo alcanzarán más bendiciones de Dios. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Como le dijo Jesús al rico, solo eso nos falta. Oremos. Señor, solo eso nos falta, sin embargo, es para nosotros un gran camino. Somos muy débiles, muy pecadores, nos distraemos fácilmente, nos perdemos en tu reino, intentamos engañarnos creyendo que te agradan ciertas cosas que realmente ocupan nuestro tiempo de lo verdaderamente importante, de aquello que tú nos has llamado. Perdónanos, Señor, porque ni siquiera hemos estado preocupados en cómo trabajar para tu reino, cómo somos piezas, Señor, importantes de este templo que estás construyendo. Disculpa, Señor, a tu pueblo. Pon en nosotros, te rogamos que pongas en nosotros ese deseo, esa ambición por ti, Señor, por tus cosas, por tus asuntos, que tu nombre sea exaltado en toda la tierra. Ponnos como tarea principal que tú estés en nuestro corazón y buscar que estés en el corazón de todas las personas, que esa sea nuestra principal meta de vivir, que no lo pasemos por alto y que si nos interrumpen las riquezas o las posesiones o los deseos, seas tú que gobierne en nosotros. Te pido, Señor, que no nos dejes, no nos abandones en esta tarea. Disculpa si no hemos tenido los deseos correctos, pero solamente tú puedes dar el placer que es acercarse a ti. Gracias, Padre, por la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Terminemos cantando Salmo 133, puestos de pie.